Muy buenas noches, amada familia en la fe. Qué gusto que podamos estar una vez más juntos para estudiar la palabra de nuestro Dios. A través de este conversatorio, charla que podemos manejarlo así, en este formato virtual de streaming. En esta noche vamos a estar conversando junto a nuestros hermanos Cristian Caiza y Jackson Bianconi sobre un tema muy importante que es la obtención de recursos para el crecimiento espiritual, para el nuestro, y que de igual forma nos permita compartirlo con nuestras familias. Y es un tema un poco delicado, y lo digo así, porque vamos a estar hablando con respecto al invertir en estos recursos, es decir, la necesidad de comprar ciertos materiales, la necesidad de invertir en algunas charlas, y vamos a estar viendo el por qué es necesario hacerlo. Entonces yo quiero que esta noche arranquemos y quiero dar paso a Cristian a pantalla y también a mi hermano Jackson. Buenas noches, Cristian. Jackson. Buenas noches, Diego, Jackson, y pues también a nuestra amable audiencia que están pues estas noches de streaming con nosotros también, pues un gusto saludarles y saber que están bien y pues también con el deseo de aprender. Nosotros también estamos aprendiendo al mismo tiempo que compartimos juntos, pero también queremos aprender de ustedes, así que también pueden escribir y contactarse con nosotros. Gracias, Chris. Jackson. Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanos que nos están escuchando y viendo a través de este canal, su canal. Esto lo hacemos con mucho amor para todos ustedes, para el pueblo de Dios, y estamos contentos de que nos estén siguiendo y estén participando con nosotros de esta bendición de hablar sobre la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y sean bienvenidos. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias, Jackson. Y bueno, empecemos con el tema de discusión. Y yo quiero aquí hacer una pregunta a todos aquellos que nos ven y obviamente a mis ponentes. Y es la siguiente pregunta. ¿Para crecer espiritualmente es necesario adquirir ciertos recursos? No sé qué ustedes opinan. Y me gustaría empezar escuchándote a ti, Chris. Bueno, para crecer espiritualmente, pienso que no tanto así, en el sentido porque la cercanía con Dios, eso es algo como más íntimo, algo que ni siquiera se aprende, ¿verdad? Es algo que eh, se da por la relación, no es como que se pueden decir un manual para de enseñanza, ¿no? Pero cuando hablamos del conocimiento, el conocimiento del desarrollo de cuando hablamos de poder incluso debatir o plantear como la fe como algo razonable, justamente hablábamos hace un momento de un libro, que plantearlo la fe como algo real, eh, dentro del conocimiento contemporáneo es necesario prepararse, o sea, es necesario saber muchas cosas. La espiritualidad pienso que tiene más que ver con incluso alejarse de todo el mundo para estar cerca de Dios, pero si queremos conocimiento necesitamos prepararnos cada día más y mejor. Y ahí me gusta esa diferencia que tú acabas de hacer, y una es, para tener una relación con Dios, pienso, y no sé si ustedes comparten conmigo, para tener una relación con Dios tenemos la Biblia y podemos leerla, podemos estudiarla. Sin embargo, si queremos crecer en cierto conocimiento, pues sí va a ser necesario algunos recursos. Y comparto aquello netamente contigo, Chris, y muchas gracias por aquello. Jackson, ¿qué puedes decirnos con respecto a esta pregunta? ¿Tú crees que para este crecimiento es necesario adquirir algunos recursos como libros, no sé, tal vez otros streamings, audiolibros? ¿Qué opinas, Jackson? Bueno, te voy a hablar de mi experiencia. En esos días, hace unos días, unos meses, me sentía algo como un poco bajo de ánimo y dije, bueno, voy a visitar la librería, que me encanta, es como una tienda de dulces para mí. Y compré dos libros maravillosos, uno que se llama El Poder de la Esperanza y el otro que se llama Desvíos. Ambos libros tenían un costo, evidentemente, y estuve gustoso de comprarlo porque sabía que escuchar de la palabra de Dios, de la Biblia y de personas que hablan sobre la palabra de Dios es beneficioso para el crecimiento. Existen diferentes tipos de inteligencia. Existe la inteligencia emocional, existe la inteligencia normal o la inteligencia intelectual, pero también existe la inteligencia espiritual. Entonces, ¿cómo desarrollar
nuestras inteligencias a partir de nuestros sistemas de representación o de cómo es la forma que mejor yo aprendo a través de audio, a través de vídeos, a través de libros, lectura y descubrir, ¿verdad? Pero esas cosas pueden ser de tipo orgánica o sin costo, pero también hay que invertir en ciertos recursos. Por ejemplo, en esta semana adquirimos una para la biblioteca de la Iglesia de Cristo aquí en el sur. Es una serie de materiales para los jóvenes importantes, interesantes y que potenciarán el ministerio de los jóvenes en la iglesia. Entonces, gustosamente invertimos una cantidad no muy grande de dinero, pero importante para que otras personas también sigan produciendo materiales que ayuden al engrandecimiento del reino de Dios. Entonces, para mí definitivamente invertir en las cosas del Señor, en el reino, es importante y colaborar con aquellas personas que necesitan para desarrollar buenos materiales de calidad que sean de beneficio para todas las iglesias en general. Gracias, Jackson, por compartir tu experiencia. Me parece muy correcto algunas cosas que acabas de mencionar y es justamente, bueno, como ustedes saben, soy docente y conozco de primera mano lo que es el desarrollo de las inteligencias múltiples. Y es verdad, todos aprendemos de formas distintas. Yo no sé aquí entre los tres, yo aprendo leyendo y escribiendo. Si yo no escribo lo que leo, se me pierde un poco la información. No sé, Cris, ¿cómo tú estudias o cómo tú aprendes? En mi caso directamente es razonándolo, es como, eh, bueno, que tengo que relacionarlo con lo que estoy viviendo día a día, ¿no? Entonces, quizás relaciono tanto que parece como que cae justo como anillo al dedo todo lo que estoy viviendo con lo que estoy estudiando muchas veces. Pero en el caso del estudio realmente es más eh, meterme en el libro y irlo viendo, contemporizando un poco, ¿no? Es cómo se aplica a mi entorno. Entonces, de esa manera es cuando yo me voy grabando las cosas, porque la verdad no, tengo que escribir mucho, pero generalmente me cuesta un poco escribir. Y también otra cosa, una cosa o la forma que más me puedo aprender las cosas es cuando la enseño, ¿verdad? Cuando es un tema difícil, entonces trato de aprenderme y trato de enseñarlo. Ahí es cuando después, incluso mientras estoy enseñándolo, ahí es cuando digo, eso era, exactamente eso era. Entonces, esa es la manera que lo hago. Y definitivamente, por ejemplo, cuando hablamos de la preparación, y seguimos hablando de recursos, ¿no? Uh, y ustedes ven ahorita una pequeña biblioteca detrás mío, esa es pequeña, pero por ejemplo, una inversión grande que hice hace un tiempo es una biblioteca digital. Es una biblioteca que tú mencionaste hace un tiempo, es Logos. Y bueno, en esa obviamente aún no leo todos los libros, pero en ella tengo como 1000 libros. Entonces, pero es porque hay conocimiento mucho que las personas van sacando. Y eso es algo que decía el apóstol Juan también, ¿no? En el sentido de que no caberían la tierra para los libros que se podrían escribir pues, acerca de Jesucristo. En el tiempo de ahora se ha seguido escribiendo cosas de Cristo y se sigue reproduciendo, ¿no? Y se sigue consumiendo, por decirlo así, y se sigue tratando de conocimiento y se puede seguir aprendiendo más. Eso cuando hablamos de conocimiento en torno a la verdad, porque tenemos que estar listos completamente para defenderla, pero tener bases suficientemente fuertes para que así no sea fácil de tumbar, ¿no? Y más bien que nosotros podamos inventar el conocimiento a más generaciones o a otras personas. Gracias por compartir, Cris. Y dentro de todo, pues hay algo interesante que lo mencionas y es justo esto de replicar el conocimiento, de compartirlo. Y es que un conocimiento, y alguna vez mi papá me mencionaba cuando era joven, él me estaba explicando algunas cosas, ¿no? De su trabajo. Y algo importante que habían compartido con él es justamente que el conocimiento se queda ahí si uno no lo transmite. Y uno ahí se vuelve él mencionaba y me decía, uno tiene que
buscar siempre transmitir lo que uno conoce y es muy importantísimo. Ahora, Jackson, yo quisiera que tú me cuentes cómo tú estudias o cómo tú aprendes algo y bueno, puntualmente en lo que estamos, ¿no?, conversando en este momento con respecto a la Biblia. ¿Cuál es esa parte de tu inteligencia múltiple? ¿Cómo aprendes? Mira, bueno, mis sistemas de representación son varios, pero mi auditivo es el mejor para mí, kinestésico y en tercero visual. El oír, ¿no? La misma palabra dice, la fe es por el oír la palabra de Dios, ¿no? Y ahora, ¿cómo entro, cómo escucho? A través de audios, a través de vídeos, a través de lectura y también de escritura. Entonces, ahí hay una mezcla, ¿no? Pero el que pienso que el más fuerte en mí es el audio, el auditivo, que me hace recordar más y me hace asimilar mejor las cosas. Esa es por ello que, bueno, hoy hay diferentes tipos de recursos digitales que pueden, por ejemplo, los PDF pueden ser escuchados. Es más, hay inteligencia artificial que te permite interactuar con el PDF, hacerle preguntas y que se te responda. O sea, hoy en día hay muchos recursos y es interesante invertir en aquellos recursos que más nos satisfagan y que más nos funcionen a la hora de adquirir el conocimiento para poder replicarlo, así como dice. Por ejemplo, Jesucristo habló, predicó en una forma distinta a lo que los rabinos de la época hacían. Y él utilizaba mucho lo que llamamos las parábolas, y él contaba historias, y él introducía imágenes en la mente de las personas. Por ejemplo, el sembrador salió a sembrar. Entonces ya la gente se estaba imaginando una persona que salía a esparcir la semilla, a arar el campo. Entonces, a través de diferentes tipos de imágenes, ¿no? Que eran transmitidas oralmente, como lo hacían los judíos. Muchos de ellos no sabían leer y escribir, pero sí podían escuchar y aprender y repetir y transmitir oralmente conocimiento. Entonces, ellos desarrollaron mucho ese tipo de representación a través de historias. Y perfecto, justo lo que tú mencionabas, ¿no? Una mezcla de estas inteligencias y es que allá vamos. Y uno es más fuerte en cierta inteligencia. Y como tú bien lo mencionabas, Jackson, en tu caso tú lo compartes desde el auditivo. Y yo les invito a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que nos están acompañando, medita cuál es esa forma en la que tú aprendes o asimiles más las cosas y explótalo para el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Hay algo importante que hace un momento Jackson compartió con nosotros y decía, bueno, es importante que invirtamos, ¿no es cierto? Y también que apoyemos. Y es algo que, permítame compartir, es algo que este proyecto ha buscado. Y con la bendición de Dios hemos tenido algunos hermanos patrocinadores que nos han permitido tener ciertos recursos, sobre todo recursos tecnológicos, para esta noche poder estar a través de este medio transmitiendo y compartiendo con ustedes esta charla y también algunos versículos que podemos encontrar en la Biblia con respecto a este tema. Así que muchas gracias, un abrazo inmenso para mis hermanas y mis hermanos que han apoyado este proyecto. Y aquellos que quieran hacerlo, pues estamos abiertos. De ahí ustedes tienen en pantalla un número por el cual pueden escribir, mandarnos un mensaje para poder nosotros contar con su apoyo y la bendición económica que puedan darlo. Bueno, cerrando esto, yo quiero pasar a la siguiente pregunta. Y bueno, hemos visto que sí es necesario invertir. Ahora la pregunta es, ¿en qué debería de invertir un cristiano para que pueda adquirir o crecer en conocimiento? Yo me atrevo y yo quisiera compartir con ustedes y luego me gustaría escucharte, Chris. Jackson ya compartió algunas cosas, ¿no? Yo, la no gran inversión, tengo algunos libros digitales que no puedo enseñarles, tendríamos que manejar algunas cosas, pero sí uno con el que me puedo decir he utilizado bastante es una concordancia. Y yo la tengo aquí. Es un librito un poquito grueso que en función de la necesidad de lo que uno tenga que ver o buscar una palabra en el griego, en el hebreo, pues uno puede ir y buscar ahí, ver esos fondos. Para mí la concordancia y es esta Strong, por cierto, no estamos haciendo publicidad de ningún libro, pero vamos a mencionar aquellos que nos han ayudado. No recibimos nada tampoco por mencionar algunos, pero
Es una herramienta que yo la uso y me gusta. Sé que esta concordancia también puede ser digital, ¿no? Sin embargo, pues prefiero tenerla yo en físico. Me gusta hojear, me gusta rayar bastante. Y bueno, otra de las, de lo que yo puedo compartir es que invertí también en una Biblia, ¿no? Esta es una Biblia Plenitud. Me ha ayudado bastante para el estudio de algunos temas que aquí incluso se puede encontrar el desarrollo de algunas cosas. Pero esas son mis dos inversiones, al menos físicas que yo he hecho. De ahí digitales, pues sí tengo algunos libros. Y muchos buscando y buscando, pues no ha sido fácil el trabajo, pero sí hay libros no sectarios de hermanos de la Iglesia de Cristo, ¿sí? Que uno puede estudiar y saber que todo lo que se comparte ahí, pues está está apegada, más bien dicho, a lo que es la doctrina de la Iglesia de Cristo, lo que ustedes y nosotros creemos. Entonces, eso yo les puedo mencionar aquí rapidito y no sé si quisieras compartir, y yo sé que ustedes han comprado libros digitales, bibliotecas, pero sí sería bueno que ustedes puedan compartir con los hermanos cuál es ese libro que les ha ayudado a crecer o esos libros o ese material. Entonces, Cris, ¿qué puedes tú comentarnos? Bueno, algo como básico diría yo, sobre todo cuando empecé el instituto bíblico, fue las Biblias de estudio. Para mí en ese principio era wow, increíble, era como abrir los ojos. Pero obviamente incluso después cuando iba dándome cuenta, vi que no todas las Biblias tenían como la verdad, ¿no? O sea, hablando de los comentarios de los comentaristas, pues. Eh, Libros que yo diría que me ayudaron mucho, 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 los de Max Lucado, la verdad. Es un autor que tiene una manera muy simple, muy sencilla más bien de decir las cosas, pero son profundas. Eh, Me gusta mucho incluso como él hace un desglose de la carta de Romanos y me parece muy interesante. Esos son materiales como, por decirlo así, sencillos. Ahora, por ejemplo, pero para lo que es estudio más serio, lo que mencioné hace un momento fue la biblioteca Logos. Ese es un software que necesita como una especie de aplicación o lo pueden ver por internet, pero esa tiene cualquier cantidad de recursos que al mismo tiempo uno puede estar revisando los materiales, va cotejando con griego, va cotejando, por ejemplo, con las correspondencias como la que tú mencionaste, que justamente aquí es un buen espacio para publicitar, ¿verdad? Eh, y tener algo más de recursos. Pero es interesante, por ejemplo, piensas que, no sé, diría yo, no hay ningún libro que en sí que me haya dicho, ese me cambió la vida, porque la Biblia me dio todo eso. Lo demás quizás me ha ayudado a profundizar, a seguir, a analizar diferentes formas. La verdad que yo diría, tuve una gran maestra desde muy chico y ella me enseñó cosas que las sigo manteniendo hasta ahora, pero lo demás me ha ampliado la visión, me ha ampliado mucho la visión. Incluso, por ejemplo, algo que mencionamos la semana pasada, por ejemplo, el, hay un libro que no recuerdo bien el nombre, creo que es Llamamiento en Llamas, algo así, de Paul Tripp. Es acerca de cómo los ministros deben trabajar con sus iglesias y la idea no es tanto como darlo todo, ¿no? Sino ser sabio y administrar su tiempo. Entonces, hay mucho. Mi hermano Jackson decía acerca de, de que hay mucho para edificar, como saber las formas, ¿no? De cómo cómo va absorbiendo el conocimiento de forma emocional o cosas por el estilo. Y hay todo tipo de material para cada uno, diría en cierto modo. Solo que sí hay que saber bien en dónde y en cómo. Una de las bibliotecas o librerías más bien que visité muy frecuentemente fue CLC, Vida Libros y la otra que era una como bodega. Entonces es porque por lo menos como estudiante de la Biblia decían, tienen que comprar recursos, porque no es como, la Biblia es la verdad, pero tenemos que saber leerla, tenemos que saber, y hay mucho conocimiento, ¿no? Alrededor. Y una cosa que también es conocido como algo sabio es que nosotros también tenemos que aprender a caminar sobre hombros de hombres grandes, ¿no es cierto? Y así, de esa manera llegamos más lejos.
Y eso, el conocimiento que se ha creado, que se ha desarrollado y que se sigue desarrollando es lo que nos va a ayudar a, a llegar lejos y a crecer mejor manera y desarrollarnos la manera que Dios quiere. ¿Verdad? Porque no vamos a empezar todo de cero, sino podemos ir aprovechando el conocimiento que se ha desarrollado. Claro, muchas gracias, Chris. Y sí, pienso que, bueno, ustedes conocen que Chris Jackson han estudiado en un instituto bíblico y se han estado preparando y creo que siguen preparándose. Y pues es necesario invertir. Solo yo hay una pequeña advertencia, si se puede decir así, o consejo, recomendación, ¿no? Tengamos mucho cuidado, justo como Chris decía, de ciertos comentaristas que se desvían de lo que es la doctrina nuestra de la Iglesia de Cristo. Y eso es un problema grande porque, créanme, hermanos, y yo no sé si tú, Jackson o Chris han investigado, pero buscar libros que hayan hecho hermanos maduros en la fe dentro de la doctrina de la Iglesia de Cristo hay muy poco. Y me he encontrado por ahí, hay un escritor que es el hermano Ricardo Barrera, que ha sacado algunos libros, incluso están en Amazon, de lo que tengo conocimiento. Y ahí sí he encontrado varios folletos, varios análisis, estudios también en la web, recomendaciones que también me han hecho hermanos de Estados Unidos, que están basados justamente en nuestra doctrina, ¿no es cierto? En la doctrina de la Iglesia de Cristo. Y pues hay mucho recurso por afuera, muchas cosas, pero tengamos cuidado siempre de cimentarnos, porque si nuestra fe no está fuerte, probablemente aquellos libros o recursos o materiales pueden hacernos flaquear en nuestra fe, en nuestra doctrina, y pues eso sería ya un poquito de problema. Entonces, gracias, Chris. Yo sé que has cogido y has estudiado varias cosas. Tú próximamente creo que estás sacando también la maestría, ¿no es cierto? Así que un hombre que ha leído bastante para estudiar y prepararse, ¿no? Jackson, ¿cuál es ese libro? No sé si decir que te haya cambiado la vida, pero un libro que te ha ayudado bastante en adquirir ese conocimiento. No sé qué nos puedes comentar y recomendar para que un cristiano invierta. Bueno, hay muchos libros y también hay muchas alternativas gratuitas que permiten también donaciones. ¿Cómo es así? Es que hay cosas y recursos que podemos conseguir en forma gratuita, pero que podemos agradecer a través de donaciones a aquellas personas que desinteresadamente han hecho uso de sus conocimientos para engrandecer el reino. Por ejemplo, hay una alternativa que no es paga, que es la eSword, que es parecido a un programa al que tiene el hermano Chris, pero en forma gratuita, tiene bibliotecas, tiene varias versiones de la Biblia, es un poco más antiguo y no es tan moderno como el del hermano, pero que es una alternativa gratis y que te permite donaciones. Ahora, libros, bueno, X cantidad de libros he leído, muchísimos, maravillosos. La Biblia dice escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Lo que sí debemos tener es ese criterio y esa preparación de saber qué es lo que debemos desechar. Podría recomendar un libro que pueden conseguir en Amazon, creo que vale unos $9.99, unos $10, que se llama La Fe una vez dada. La Fe una vez dada es un libro de teología sistemática escrita por un hermano de la Iglesia de Cristo llamado Jack Cottrell. Jack Cottrell es una alternativa a aquel libro grandote de Gruden, que es Teología Sistemática. Él aborda lo que son las doctrinas fundamentales de la Iglesia de una forma sistemática en ese volumen. Es un libro que puede cimentar bien las bases para tener una concepción teológica correcta de lo que y la perspectiva de la Iglesia de Cristo con respecto a la teología sistemática. ¿Y qué te podría decir? Muchísimos libros que podrían ayudar. Por ejemplo, hay un libro escrito por un profesor mexicano de la Iglesia de Cristo que estuvo aquí en Lequep, no recuerdo su nombre ahorita, sobre el Apocalipsis. Está un libro de Dan Coker sobre el Apocalipsis, y que son temas que hoy en día se están tratando y que sería interesante ver la perspectiva de lo que la Iglesia de Cristo piensa con respecto al discurso escatológico o el lenguaje de los últimos tiempos, para los últimos tiempos. Y serían esos. Hay muchos libros que te podría decir, pero
Eso es resumiendo. Muy gracias, Jackson, por esos detalles que nos has dado, sin lugar a dudas, y utilizamos ahí lo que dice la palabra, ¿no? Seamos prudentes con aquello que leemos y siempre pues verifiquemos todo y veamos las verdades directamente en la Biblia, que es prácticamente nuestro manual. Y bueno, como se ha dicho, hay un millón de libros que uno puede encontrar, recursos gratuitos, algunos de paga que uno puede adquirir, y les invitamos a que lo hagan, les invitamos a que comiencen a investigar para poder tener ese crecimiento en conocimiento de lo que, cuál es la voluntad buena de nuestro Señor. Y ya pues que estamos hablando un poco de libros, yo propongo, Cristian y Jackson, ¿por qué no creamos nuestro libro? Y a ver en cuánto lo podemos vender. ¿Qué opinan? Bueno, yo estoy en eso, hermano. Estoy escribiendo varios libros y para poder próximamente publicar en Amazon. Pero bueno, poco a poco. Perfecto, y ahí pues cuando ya tengas, pues estamos abiertos para transmitir por aquí una presentación de aquellos libros que tú saques. Qué bueno, Jackson, que puedes hacerlo. A mí se me estaba solo viniendo la idea mientras conversábamos, decía, bueno, ¿por qué no sacamos un libro? Pero qué bueno que ya estés tú emprendiendo en esto y pues estaremos gustosos de adquirir aquel libro. Y yo pienso que cuando uno justamente está trabajando en un libro, está trabajando en un material, creo que es provechoso. Y es bueno que nosotros podamos invertir en aquello, porque va a ser un motivo para que nuestro hermano y cualquiera que lo esté creando aquello, pues continúe haciendo y transmitiendo todo ese estudio, porque para crear un libro, un paper que tuve la oportunidad de hacer, no se imaginan cuántas horas. Y un paper es prácticamente un resumen de una investigación en máximo unas 5 hojas, no más. Un libro, 150 hojas. Creo que, no sé si tú sabes, Jackson, cuál es el límite de un libro, pero debe de ser sobre los 150, creo, para que se considere libro. Bueno, hoy en día, como estamos en la época de la tecnología, de la información y el conocimiento, tú puedes trabajar sobre el espacio que quieras y publicarlo electrónicamente. Hoy en día no es. Lo que pasa es que anteriormente, para poder publicar un libro, era necesario tener también que fuesen muchas páginas, ¿no? Hoy en día con lo digital se ha cortado eso. Oh, interesante, pero muy bien. Entonces, manejemos y pues en lo que podamos estamos ahí listos y abiertos para apoyarnos los unos a los otros. Cris, no me digas que estás Justamente, trabajando también en un libro, porque si es así ya me voy a no, sentir mal. la verdad Ay, es voy a que empezar a mí cuando también. estuve en la KEF, sí escribí algo, pero estoy un poco avergonzado de lo que escribí en ese tiempo, no por el contenido, sino por la forma. Sí quiero reeditarlo, en ese tiempo llevaba solo 60 hojas, y la verdad que he publicado videos sobre ello, es acerca de todos los jóvenes tienen sexo, en el sentido de sexo, no de relación sexual. Entonces, ese era un poco mi criterio. Pero justamente hablando de otros materiales, y el hermano que mencionaba, el Jackson, era Arturo Puente, un gran hermano, y la verdad que tiene una bien centrada en lo que es Apocalipsis. Yo creo que es una correcta interpretación, diría, o una más cercana, una más sana interpretación. Otra persona que yo recomendaría, y ese es súper sencillo para cualquier persona que quiera aprender a, empezar a estudiar seriamente la Biblia, es leamos la Biblia de Timothy Archer. También creo que es profesor también de Abilene Christian University, y también fue profesor mío en RIP. Entonces sí, es un hombre que es muy corto el libro, pero bastante contenido profundo, diría, o sencillo al mismo tiempo de analizarlo. Ahora, otra cosa que quería meter ahí como cuña, y yo sé que estamos hablando en este tema, es acerca de sí, ¿no? Que queremos publicar cosas, queremos crear cosas, y el contenido que nosotros estamos mencionando, la mayoría de ello, que absorbemos es generalmente de otras líneas teológicas, de otras tradiciones teológicas, y no es porque ellos en la verdad. La verdad, yo siempre pienso la Iglesia de Cristo es la que tiene la doctrina correcta. El problema es que generalmente ellos sí consumen, ¿verdad?, su producto.
Ahora, en cambio, nosotros como Iglesia de Cristo, por lo menos de Ecuador o Sudamérica, no queremos pagar el costo de una publicación. Por ejemplo, en el caso, digo, hablaste de investigaciones de un resumen de unas 3.000 palabras, 2.500 palabras. Eso es mucho trabajo, crear un libro. Y si alguien quiere apoyar, o sea, no, casi en la Iglesia de Cristo no hay muchas personas que quieran apoyar. Entonces, y muchas veces por lo mismo casi no se ha desarrollado que tengamos material de la Iglesia de Cristo. Incluso algo que uno de los profesores dice, que él le gustaría analizar la teología latinoamericana vista desde nuestra perspectiva, y que ya no sea tanto, por ejemplo, anglo, ¿verdad? La teología anglo, que nosotros la consumimos todo el tiempo, ¿verdad? Es todo aplicado a los Estados Unidos, pero tenemos que tratar de entender desde nuestra cultura. Entonces, hay cosas que se puede hacer, pero tristemente quizás pueden muchas personas desalientarse por el mismo hecho de saber que quizás nadie va a leerlo. O sea, y quizás alguien va a leerlo, pero alguien fuera de acá. Y eso es algo que debemos de estimularnos, ¿no? A, así, no tanto como consumir, decir, pues le estoy pagando, le estoy manteniendo o le estoy haciendo algo, ¿verdad? Algún favor, no, sino simplemente apoyar también el trabajo que se hace. Y eso es algo importante que debemos acostumbrarnos como Iglesia de Cristo Ecuador, como Iglesia de Cristo Latinoamérica. Y hay una gran problemática que acabas tú de poner sobre la mesa y es justamente ese pensamiento, digo yo, latinoamericano que tenemos, en el sentido de que todo tenemos que recibirlo gratis, que no se debería de cobrar por unos esfuerzos extras que podemos hacer algunos hermanos. Y lamentablemente sí, vamos a llegar sobre esa discusión más adelante, pero es una problemática real. Yo un poquito adelantándome algunas preguntas, quiero, ya con lo que tú has puesto sobre la mesa, ¿creen ustedes que es verdad esta frase de que lo que no cuesta no valoras? Personalmente pienso que sí. Y estamos mal acostumbrados. Cuando algo no nos cuesta, pues llueven las críticas de mejor se pudo haberse hecho así de tal manera o muchas cosas que hemos visto, pero ¿qué opinan? ¿Lo que no nos cuesta no valoramos? Jackson. Bueno, podemos ver algo como, mira la gracia de Dios, ¿no? Lo gratuito de Dios, la gracia, muchas veces precisamente por ser gratis no la valoramos, pero que sea gratis la gracia no quiere decir que no tuvo un costo. El costo que tuvo fue nada menos y nada más que la muerte del mismo Dios verdadero en una cruz, derramando su sangre y sufriendo por todos nosotros. O sea, que sea gratis las cosas, a veces pensamos que es que no cuesta. Y es por esa ilusión que no se valora. Pero todo tiene un costo. Seguir a Cristo tiene un costo. Nuestras decisiones tienen un costo. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar ese valor? Entonces, a veces, si no tenemos esfuerzo, o si no nos ha costado un esfuerzo, o lo hemos recibido, muchas veces esas cosas no se valoran. ¿Por qué no se tiene ese tipo de formación? Para apreciar algo que te están obsequiando y que, bueno, ahí podemos ver una montaña de libros gratis que ni siquiera leemos, ¿no? Pero si tú sacas dinero de tu bolsillo para adquirir algo que verdaderamente te interesa, tú quieres recibir el mayor beneficio por el valor de la inversión. Entonces es allí donde se vuelve un interés mayor, ¿no? Porque tú quieres que se retribuya esa inversión de tu dinero en algo provechoso para tu vida. Entonces, así adquiere en el sentido físico, terrenal y emocional de la persona como que mayor aceptación o mayor valoración a aquellas cosas que te han costado. Perdón, es verdad, porque alguna vez me pasó que compré un libro que me gustó, le leí justamente la parte de adentro, un libro secular,
de negocios. Me gusta bastante la parte de emprendimiento, de analizar. Estoy leyendo ahorita un libro muy interesante, Propuesta de Valor se llama. Y lo tenía ahí y lo veía y dije, no, pues si me costó tanto ese libro, no lo he leído, ¿cómo voy a...? Es como coger tu dinero y ponerle ahí cito, como que lo ves sin utilizarlo. Y es verdad, algo que no nos cuesta, no valoramos. Justo, y me apego mucho a las palabras que Jackson dijo, eh, todo tiene un valor. Aunque para nosotros nos digas, toma esto es gratis. No, alguien pagó por eso para que llegue a tus manos de forma gratuita. Simplemente que no estamos acostumbrados al razonamiento de dónde provino eso o a quién le costó eso que a mí me está llegando, entre comillas, con la palabra gratis. Chris, ¿qué opinas de esto? Me gustaría también escuchar tu opinión. Lo que no te cuesta, no valoras. ¿Verdad o mentira? En el aspecto personal, mentira, pero en el aspecto general es verdad. En el aspecto personal diría yo que tú conoces mucho de mi trasfondo, que mis posibilidades de estudio eran ¿cómo es? Ilógicas, irreales. Um, Cuando tuve la oportunidad de estudiar en la CAF fue una bendición. Y todavía sigo diciéndolo que fueron mis mejores 3 años de vida. Actualmente no estoy muy de acuerdo con muchas cosas de allá, que bueno, eso es para otro tiempo. eh, Tuve la oportunidad de participar de RIP, me costó la biblioteca Logos, pero lo demás fue gratis. Entonces, y gracias a Dios ya lo estoy terminando. Actualmente estoy teniendo la oportunidad también de ser becado en ACU y también quiero aprovecharlo, ¿no? Porque es gratis. Pero, por ejemplo, lo que voy a hacer en ACU, eso cuesta $13,500. Y no me va a costar a mí si salen las cosas bien, pero alguien va a pagarlo. Incluso es más, por ejemplo, en el caso, hablaba con el director de este posgrado y él decía que alguien ya dejó plata en el banco y lo que están haciendo ellos es sacar los intereses, ¿verdad? Y con eso se mantiene. Pero, o sea, alguien puso mucha plata, porque no es que, eh, si vamos a estudiar 10 personas en ese posgrado, a $13,500 cada uno, y es $130,000. Y los profesores tienen que comer, los profesores reciben su salario, las instalaciones tienen que mantenerse, o sea, esa plata va a salir de algún lado. Dios bendito, quizá no va a salir de mi bolsillo, pero va a salir de algún lado. O sea, yo lo aprecio, pero entiendo que muchas personas no lo aprecian. Tristemente, incluso en tiempo de pandemia se veía cosas terribles, diría yo, de muchas personas en el Ecuador, cuando habían agricultores que, qué sé yo, tenían verde, quizás tenían maduro, tenían naranjas, iban y regalaban diciendo, no, no hay comida porque no están trabajando, entonces vamos a regalar. Y después de coger las bolsitas, los cartones de los productos, decían, pero ¿y esto qué hago? O sea, ¿solo esto voy a comer? O sea, yo como carne, o algo así, ¿verdad? Entonces, es como, ¿para qué me regalan esto? En tal caso no me regalen nada. Pero esa persona lo hacía sacando de su producto, su producción, pensando en los bienestar de los demás, pero ellos pensaban como esto es un desecho. O sea, tristemente es así. Y hoy en día, por ejemplo, nosotros que compramos aquí en el mercado, quizás 4 verdes cuesta $1, o incluso menos. Entonces, y ahí le daban media racima de verde gratis y ellos decían, esto es como para los chanchos o algo así. Entonces, es terrible muchas veces la ingratitud. Ah, el no valorar, eh, pienso que es mucho por la ingratitud que está dentro del corazón. No es tanto porque no tenga un valor, ¿no? Sino es porque uno es ingrato. Pienso que no es tanto que tenga que costarme, sino porque muchas veces nuestro orgullo hace eso. Doy gracias a Dios también por las personas que han podido incluso quizás desarrollarlos, algunos libros o hacerlo simplemente en PDF y gratis, pero igual manera a quien lo escribió sigue costándole, a quien lo publicó le sigue costando. Entonces, pienso que sí debemos aprender a valorar y que eso no sea una verdad, ¿no? Lo que no cuesta valores, sino valorar todo, porque
incluso si hablamos de la naturaleza misma, muchas veces decimos la naturaleza es gratis, ¿verdad? Respiramos y no nos cuesta, pero el problema cuando ya no podemos respirar bien, por ejemplo, el mismo hecho de la pandemia, no nos dejó respirar bien, y sí estábamos asustados, ¿verdad? El poder salir a la calle con tranquilidad, como hoy en día no pasa mucho en Ecuador, sobre todo en la parte costa, eso no era algo que se valoraba, pero ahora que es completamente complicado, sí, entonces la idea es no llegar a esos puntos de que no haya, ¿no? Sino más bien aprender a valorar cuando hay. Y algo muy importante, creo que de lo que compartiste, Cris, pandemia nos enseñó muchas cosas, demasiadas. Y parte de eso pienso que es justamente empezar a valorar aquellas cosas. Y un poquito saliéndonos, digo, del tema porque estamos enfocados en recursos, en invertir en estos, pues algunos creo llegamos en al cierto punto de la vida a no valorar la vida que el Señor nos da para aprovecharla al máximo. Y es muy importante aquello, ¿no? Hablando también de valorar de lo que es la creación de Dios, lo que Él ha puesto para nuestro beneficio ahí. Y muchas veces somos partícipes de ir permitiendo que ésta se vaya degenerando. Bueno, hay muchas cosas de fondo también que uno puede ir y entrar y profundizar. Sin embargo, centrándonos en la temática de esta noche, pues hermanos, tenemos que empezar a cambiar nuestro chip, este que tenemos en la mente, e invertir. E invertir en aquello que nos permita crecer en conocimiento, que nos permite incluso apoyar a aquellos hermanos o hermanas. Y no solo aquellos que estamos creando un material digital, un material escrito, charlas, no, sino también aquellos que están trabajando en la obra. Y hay algo muy interesante. Yo aquí quiero hacer un paréntesis antes de irnos a lo que es prácticamente un pequeño corte comercial, por decirlo así. Y es justamente no lo que Pablo en su momento dijo a los corintios. Ustedes, yo quiero compartir con ustedes esto que menciona en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 11 al 12. Y ustedes pueden leer anteriormente. Y él dice, aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio. Bueno, voy a retirarlo de pantalla y sucedió alguna cosa, pero vemos en esta cita bíblica que acabo de compartir con ustedes en Corintios, que Pablo dice, listo, si nosotros hemos trabajado y damos de provecho en la parte espiritual, pues es también razonable que obtengamos de ustedes la parte material y está muy relacionado con el sustento. Sobre todo para aquellos hermanos, y también conozco de hermanas que apoyan en la obra a medio tiempo, a tiempo completo, y es honroso que nosotros podamos, y es una bendición para que nosotros podamos apoyar y aportar con algo a través de las ofrendas, e incluso realizando una donación directa para aquello. Y algo muy importante que compartió con nosotros Cristian es, listo, qué bendición de que haya, no sé si fue un hermano, una familia, la empresa de un hermano o tal vez varias familias, pero que ya se haya puesto dinero para que 10 personas estudien ese posgrado. Si está a 13,000 por 10, son $130,000. Hagamos cuentas, hermanos. Imagínense, tremendo aporte, tremenda donación. Y uno dice, bueno, es que es de Estados Unidos, pero vamos, ¿por qué no podemos empezar también desde el Ecuador? Haciendo aportes, donaciones que estén al alcance de lo que el Señor nos ha dado. Podemos hacerlos. Y un ejemplo es este proyecto, Estulos, porque este proyecto ha salido netamente, amada familia en la fe, por el apoyo de una iglesia que es Quito Sur y por 7 familias ecuatorianas que dijeron, listo, creemos en este proyecto, vamos, compren lo que sea necesario. Y estamos muy agradecidos por ello. Queremos continuar con este proyecto. Toca salir a la marcha y a la tarea de buscar más patrocinadores y estaremos haciendo aquello también para que esto continúe y poder traer estas charlas, estas discusiones que tal vez algunos digan, no, pero si han topado temitas un poquito no tan fuertes. Hermanos, queremos llegar a esos temas fuertes, así que
prepárense para lo que se les viene, que digo, para todo lo que se nos viene y queremos compartir, ¿no? Y bueno, con este pequeño... este pequeño mensaje, quiero en este momento dar paso a lo que es un tiempo de corte comercial. Por cierto, no ganamos nada por lo que presentamos, ¿no? Vale recalcarlo para su conocimiento, pero presentamos algunas cosas que ayudan a este proyecto para que podamos seguir compartiendo con ustedes. Entonces, damos paso a esto. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Muy buenas noches, una vez más estamos aquí con ustedes luego de estos pequeños anuncios y pues queremos ahora abordar la siguiente pregunta. ¿Las actividades que hace la iglesia realmente son gratis? Y algo como para relacionarlo a esto, para que podamos un poquito asentarnos sobre esta idea, sería necesario que también nos preguntemos, pues, toda la obra que hizo el Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra, ¿cómo se sustentaba? ¿Se sustentaba de alguna forma? Y yo quisiera ahí preguntarte, y no, más bien dicho, permitirte a ti, Jackson, que nos puedas explicar un poco de esto. ¿Qué opinas? Bueno, fíjate que sí, Jesús necesitaba un tipo de financiamiento y siendo Dios, pero en su condición humana y creando un grupo de evangelismo, él iba con los 12 predicando el evangelio en diferentes regiones y había personas que financiaban su obra. Tal es el caso de Nicodemo, Juan capítulo 7, versículos 50 al 51, que dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. O sea, Nicodemo ya se había convertido, pero secretamente porque tenía miedo de los judíos religiosos de la época y del Sanedrín que le acusaran, pero él, siendo pudiente, pudo haber financiado la obra de Jesús, al igual que el caso de Nicodemo, de José de Arimatea. Recuerden que José de Arimatea fue una persona influyente que también
prestó su sepulcro o la sepultura para que Jesús, para sepultar a Jesús, y compró también una sábana. Dice algo para envolverle. Juan capítulo 19, versículo 38. Dice que después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, José de Arimatea era una persona influyente y de dinero que financiaba parte de eso. Pero vemos en Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. Dice que había mujeres que seguían a Cristo en su peregrinación de predicación, y eran mujeres también de influencia y de dinero que financiaban su obra. Dice Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. O sea, haciendo su trabajo, su campaña, su trabajo ministerial, que no le permitía trabajar en otras cosas. Ellos vivían de las ayudas que les podían proporcionar los granjeros, que podían tomar su fruto gratuitamente, se les permitía, pero en muy pocas ocasiones se ve que, salvo en el caso de cuando Jesús paga los impuestos, que le manda a Pedro a buscar unas monedas en un pez, tenía sus obligaciones y tenía también sus necesidades de manutención. Dice que el versículo 2 de Lucas capítulo 8, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba de Magdalena, o María de Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que servían de sus bienes. O sea, ellas financiaban la obra de Jesús en una forma voluntaria. De hecho, Jesucristo, o el grupo de los 12, tenía un tesorero. Y al tener un tesorero, ¿qué quiere decir? O una persona que llevaba la bolsa, que era Judas Iscariote. ¿Qué quería decir eso? Que había un tipo de recolección de dinero para la obra que administraba Judas. Entonces, dentro del ministerio de Jesús, Jesús no cobraba por predicar, Jesús no cobraba por evangelismo, no cobraba por milagros, pero había personas que financiaban su obra para la manutención física de ellos, su comida, sus traslados, aunque vemos que Jesús y sus apóstoles no tuvieron bienes de fortuna, ni tampoco tenían inversiones en la tierra, ¿ya? Pero sí era necesario, sí es necesario un tipo de financiamiento para la obra del Señor. Y es necesario ese financiamiento. Y alguna vez, hermanos, y ustedes recordarán, Chris y Jackson, hablábamos de cuánto más o menos nos demorábamos en hacer un estudio o hacer una prédica. Y claro, uno como predicador pone todo ese tiempo al servicio de Dios. Y en algunos casos, pues, trabajan día y noche justamente para el crecimiento de la obra. Y pues hay algo interesante que Jackson menciona y alguna vez le comparto con ustedes, conversando con una persona justamente de proyectos para que la obra crezca, conversando de estudios, pues, y de algunas actividades. Me decía, ¿y usted, hermano, quiere hacerse millonario? Yo así, millonario, pienso que al menos ningún cristiano que trabaje en esto algún rato ansía o está dentro de los planes convertirse en algo así. Y veo que está totalmente desenfocados muchos criterios, muchos pensamientos, porque no saben las realidades. Y una realidad latinoamericana es justamente falta de apoyo, algo que no se ve mucho en Estados Unidos o en otros países más desarrollados, que de alguna manera en sus sistemas pues dan donaciones por aquí, por allá, pero existen hermanos con un corazón desprendido que quieren apoyar la obra, y gracias al Señor hemos conocido a algunos de ellos, y son los que gracias a esos aportes pues estamos en estos días transmitiendo, y también cosas que queremos presentarles en el mes de agosto, pues que estamos seguros que les van a llenar mucho para su vida espiritual. Cris, ¿qué nos puedes comentar de esto? No sé si algo puedes decirnos
con respecto a esta pregunta, o tú también quieres topar algún tema como, como la obra, ¿no es cierto?, se mueve y se movía y se mueve ahora con recurso económico. Sí, quería mencionar algunos. El hermano Jackson mencionó justamente uno de los que tenía en mente acerca de cuando Jesucristo menciona el impuesto, ¿no? Dice, la cara de quién está aquí. Y obviamente las cosas que nosotros hacemos es para Dios, no es para ganancia personal de ninguna manera. Yo por lo menos cuando empecé a estudiar en el instituto, nunca pensé como de esto voy a vivir. Es más, me ofrecieron algunos trabajos, por decirlo así, pero yo volví a mi ciudad, ¿no? Y quise colaborar allí mientras trabajaba en otras áreas. Ahora, pero, por ejemplo, cuando hablamos de los libros, creo que se aplica muy bien este texto que mencionó el hermano Jackson y que lo reiteré yo. La cara de quién está allí, ¿verdad? O sea, quién está publicando, quién está haciéndolo, quién está aplicándolo. Eh, este necesita cobrar sus impuestos. Obviamente no cobramos impuestos, pero este necesita cobrar su trabajo, ¿no? Porque si queremos, por ejemplo, para el Estado necesita cobrar impuestos para desarrollar y crear obras. El obrero cristiano, si hablamos de recursos producidos como libros, el cristiano necesita tener dinero para poder reproducir más libros, para poder dedicar tiempo a algo así, para dedicar tiempo a investigación y estudio, necesita recursos. Ahora, y el texto que sí te cité en Romanos, pues él menciona, el apóstol Pablo menciona varias cosas, ¿no? De pagar a quien se debe, y dice directamente de la siguiente manera el texto en Romanos 13, 6 al 8. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, por ejemplo, algo que decían alguien una vez es que la verdad es la gracia es gratis, completamente, pero el conocimiento, por decirlo así, también podríamos decir que es gratis. La historia, diríamos que debería estar al alcance de todos, pero todas esas cosas se dan como materia en las universidades. Y aquel que se gradúa de allí, pues va a trabajar en eso y recibe un salario. Tú como educador, sabes que el Ecuador necesita educación, pero no porque esa es una necesidad, diríamos, del país, tú la das gratis, no tienes un salario porque tú estudiaste para eso y dedicas tiempo a eso. Muchas veces se llega al punto de minimizar la obra del cristiano en relación a cualquier profesión. Se llega a minimizar, a menospreciar la obra del ministro. Y no digo que esté sobre otras personas porque pienso que el ministro obviamente se dedica por amor, pero el resto, la iglesia tiene que dedicar, o sea, analizar y ver que esta persona necesita comer, necesita vestir, necesita sus hijos. Nuevamente, no estamos hablando de un sostenimiento que le dé un estatus de media para arriba, ¿no? Sino muchas veces es que tenga incluso para sus necesidades más básicas, o sea, pero muchas veces ni eso se quiere participar. ¿Por qué? Porque se tiene una errada perspectiva sobre esto. Entonces, como decía, ¿verdad? El texto decía, paguen lo que deben. Y el obrero es digno de su salario. Si el obrero es digno de su salario y la iglesia no está apoyando al obrero, está diciendo que le debe, ¿verdad? Y el texto que mencionamos en Romanos dice, paguen al que le debe. ¿verdad? Y obviamente hablaba de tributos, y hablaba también de impuestos, y hablaba de honra, de todas esas cosas que son deudas, incluso el respeto, podríamos decir que es una deuda. Entonces, hay que ser razonables. No estamos pidiendo, por si acaso, estamos diciéndoles, hermanos, queremos cobrar sueldos de ustedes, no estamos haciendo algo así. Decimos que el proyecto sí necesita para ampliar, para desarrollarse de mejor manera, pero no estamos buscando algo así, pero sí pensamos que la iglesia tiene que acostumbrarse. Si ustedes ven de algún lugar que no sea Quito Sur u otros lugares,
y ustedes ven que hay obreros que no están recibiendo su salario, sean un poco más justos y busquen la manera. Yo sé que en Ecuador no hay cómo, por decirlo así, pero ayúdele por lo menos, o por lo menos no le ponga cargas, o sea, no sea gravoso con el hermano, sea, como decíamos hace un momento, sea grato. Yo sé que igual el predicador, el cristiano, no busca la gratitud de la iglesia porque está sirviendo a Dios, pero ayudemos con la carga y pues ayudemos a trabajar de esa manera también. Si no podemos ayudarle con el tiempo, con recursos, por lo menos no seamos como más gravosos para ellos. Y yo sé que eso Gracias. suena pesado, Eh, pero No, y está muy bien, Cris, al menos para que todos tengan conocimiento, ¿no? Cris ha estado apoyando durante varios años ya una obra, ¿no es cierto? Y pienso que mucho de lo que uno puede ver, pues, es justamente parte de de esa gratitud, como también falta de colaboración. Y creo que vemos eso en todo lado. Y algo muy importante que vale la pena decirlo. Bueno, primero recalcar algo que Chris ya lo dijo. Cuidado, hermanos y hermanas, piensan que estamos a través de este streaming pidiéndoles o buscando. No, estamos compartiendo con ustedes una realidad. Que si a esa realidad ustedes dicen, no, yo puedo aportar con algo, bienvenido sea para este proyecto. Caso contrario, si ustedes conocen de una familia, si ustedes conocen otro proyecto que está queriendo impulsar la obra de nuestro Señor, apoyen, háganlo, porque el apoyo que ustedes den de forma económica, el apoyo que ustedes den con persona, que den con tiempo, que el tiempo vale oro, pues el Señor sabrá recompensarles a ustedes. Y detrás de lo que ha mencionado mi hermano Jackson Christian, recuerden, hermanos, y les invito a que lean Levíticos, ¿sí? El principio de que viva una persona en lo material por servir a lo espiritual, lo vemos ahí en Levíticos. Es claro, Aarón, los sacerdotes tenían que coger de las ofrendas que traía el pueblo para la manutención de ellos, para la vida de ellos, que en un futuro se desvió algunos pensamientos, como vemos ya en los evangelios, es una realidad. La realidad nuestra en el Ecuador es pues que Cristian dice, yo veo imposible o es muy raro. Y sí, es muy raro, pero existen hermanos, hermanas que, insisto, nos han apoyado y que también podemos conseguir en otros lados. Gracias a Dios, yo les comento, este grupo de hermanas y hermanos, pues son de Quito, son aquí de la provincia de Pichincha. Imagínense si vamos a la costa, imagínense si vamos tal vez a la Amazonía, no sé, y son hermanos que están aquí viviendo en Quito, y eso que no se toparon puertas un poquito de, qué sé yo, Cotopaxi, La Tacunga, no sé, que el Señor tenga y pueda tener ahí preparado para apoyar su obra. Así que, recalcando esto, hermanos, hermanas, apoyemos en lo que podamos. Y si tenemos la bendición de apoyar con recurso económico, pues hagámoslo. Hagámoslo porque se necesita para cubrir las necesidades. Eh, por cierto, también es necesario comentarles, en este momento ninguno de los tres está recibiendo, en este caso, un apoyo económico de subsistencia. El apoyo que hemos recibido de los hermanos que yo les he comentado, pues se ha invertido en algunos equipos que nos permiten transmitir a través de esta plataforma que tiene un costo y también con cierta parte justamente para un sustento económico para mi persona. Aquí somos totalmente transparentes. Sepan ustedes que conseguí un trabajo de medio tiempo que me permita mantener a mi esposa, mi hogar, y pues el otro medio tiempo he estado dedicando a esto, que es justamente planificar esto, preparar material, que todo eso lo queremos compartir. Ya se ha compartido un poco y lo vamos a compartir durante el mes de agosto. El mes de agosto va a ser un mes lleno de bendición, digo, porque queremos y apuntamos al objetivo de transmitir cada día, compartir con ustedes una reflexión, un mensaje, un streaming, una sección de alabanzas, con la bendición de nuestro Dios. Sí, no sé, Jackson, si quieras acotar algo a lo que ya se ha dicho, si no,
pues pasaríamos a un tema que también nos podemos introducir dentro de esto. Bueno, es recalcar que eso sí, nos está, o sea, el objetivo de esta información es estimular a las diferentes personas en diferentes congregaciones del mundo para que inviertan en la obra del Señor, para que a través de las donaciones, ofrendas, desarrollen eh, eh, y ayuden a aquellas personas que llevan el Evangelio. No estamos hablando de nosotros, ¿no? En particular, sino también a aquellas personas que están haciendo la obra y que en algún momento determinado necesiten algo de sustento. Entonces, estimularnos a las buenas obras, dice la Escritura, y revelar la verdadera condición en que los ministros de Dios trabajan muchas veces, y sobre todo en las iglesias de Cristo, que como se saben son personas de vocación, somos personas de vocación, de entrega, y que no están por dinero, sino por el amor a la obra del Señor. Sí. Algo que quería contar, Diego, antes de que sigas, es acerca de no estoy recibiendo nada de ayuda de Stulus ahorita, pero sí tengo algo de apoyo de afuera, por si acaso queda alguna suspicacia. Dije cuando empecé mi ministerio fui a Riobamba y así lo fue, pero sí cambió un poquito al día de hoy. Doy gracias y tengo que ser grato también con las personas que me apoyan, no me apoyan con un sustento fuerte, ni diría lo suficiente. Trabajo aparte también, pero sí quería aclarar, ¿no? Para que no digan, ¿y cómo dice Cristian que no recibe? Sí, sí hay, y la verdad es que tengo que ser grato también, tengo que ser sincero y doy gracias a mis hermanos que me apoyan. Y damos gracias y les mandamos un fuerte abrazo, amadas hermanas, hermanos que nos han apoyado, han sido una gran bendición para nosotros y estoy seguro que tanto para Jackson, para Cristian y para mí, pues ustedes han estado en nuestras oraciones porque agradecemos primero al Señor por utilizarles a ustedes como ese instrumento para que nosotros podamos seguir trabajando en esta obra. Y este espacio es justamente para eso, para que nos conozcan, para que nos vean, para ser transparente con ustedes. Y ahorita es una verdad, no sé si les incomoda, pero si esto les incomoda, cuando vengamos con otros temas un poquito fuertes, pues no sé qué va a pasar. Algo querías comentar, Jackson. Sí, sí, igualmente, como dice el hermano Cristian, hay personas que han visto las condiciones, por ejemplo, en mi caso, de mi pérdida y lo que he tenido que enfrentar, que se han hecho presentes en una forma modesta, pero que han ayudado a que no pueda colapsar económicamente en este tiempo. Y también estoy muy agradecido a esas personas anónimas que han hecho y demostrado su amor para conmigo y con mi familia. Gracias, Jackson. Y pues, insisto, un fuerte abrazo a todos, hermanas, hermanos que nos han apoyado, que han estado velando por nuestras necesidades, que han sido fieles a sus compromisos. Que el Señor les bendiga grandemente. Y para todas aquellas que no han tenido la oportunidad, pues estamos abiertos y creo que hay muchos hermanos que quieren seguir trabajando, que están abiertos. Conozco de algunos otros proyectos, pues si ustedes tienen esa posibilidad, háganlo. Que el Señor va a bendecirles grandemente. Bueno, vamos ya acercándonos al cierre de este tiempo y vale la pena hacer una pregunta que aparece en pantalla. Y dice, adicional a todo esto que hemos conversado, ¿se debería invertir en la realización de campamentos, retiros o conferencias? Personalmente pienso que sí. Y si ahí añadimos la pregunta, ¿se debería de cobrar por estos? Pues también pienso que sí. Más allá de comentarios o explicaciones, primero quisiera escucharte, Jackson, en esta oportunidad. Bueno, te puedo de hablar de mis experiencias pasadas de campamento, ya pasando mis días de campamento, pero sí tengo hijos, ¿no? Que están para el campamento. Y cuando lo hacíamos en Venezuela, había, sí tenían costos. Tenía costos. Me acuerdo que la asociación de los jóvenes de la congregación nos reuníamos para hacer actividades, vender algunas cosas, alimentos,
bebidas, dulces y actividades que nos permitieran levantar fondos para poder ir al campamento. Y muchas veces, hermanos, el ir al campamento, a los campamentos. Como habíamos comentado, todo tiene su costo y que, bueno, una bendición muy grande para aquellas personas que pueden hacer en forma, pueden ir gratuitamente, de escasos recursos, que hermanos colocan dinero para que vayan. Y también, bueno, personas que tienen la posibilidad de poder colaborar, hacerlo. O sea, siempre tener gratitud por las cosas que el Señor nos presenta y también para poder ayudar. Gracias, Jackson. Y pues para realizar un campamento se necesita dinero, inversión, logística. Así que se debería invertir en estos, por supuesto que sí. Imagínense, mi hermano Jackson dice, yo ya tal vez la edad ya no para un campamento. No, mi hermano, hagamos un retiro. Ahí podemos estar todos hasta los años que sean. Un retiro, una capacitación de, no sé, de liderazgo. Yo creo que podemos hacerlo. Y Dios permite, estaremos tocando por ahí algunas puertas que nos permitan gestionar algo así. Y vamos, estemos ahí. Yo voy en 15 días, si Dios así lo permite, estaré en un campamento. Y pues qué emoción volver a mis 34 años. Ya creo que el último fue a mis 18, 19, no recuerdo bien, pero ya han sido varios años y bueno, vamos, podemos hacer nosotros con recurso propio, con recurso de hermanos de aquí del Ecuador, podemos hacerlo y podemos gestionar algo. Cris, ¿qué nos puedes comentar o compartir con respecto a esto? Justamente recién se terminó el campamento de básquetbol en Campamento Bellevue. Ese tuvo un costo de $55, que por ejemplo para economías complicadas es complicado. Por ejemplo, diría yo cuando joven costó $10 ese mismo campamento o la misma organización, más que nada, no el mismo campamento exactamente. Y para mí era algo, una bendición cuando estaba trabajando, pero antes de eso era imposible para mí. ¿Ya? Ahora, lo que sí es verdad, y qué buenísimo que este año tuvieron 105 chicos asistentes, buenísimo porque digo, ¿verdad? Hoy que tengo un niño y que pienso, o quizás hay un poquito más de recursos que cuando yo fui niño, pienso, hay campamentos o campamentos vacacionales de $35 por una semana de 8 a 12 y no le dan comida. Por ejemplo, el campamento que recién acabó y realmente es barato, haciendo cuenta hospedaje, haciendo cuenta desayuno, almuerzo, merienda, más 2 refrigerios, más las instalaciones, más, o sea, más los guías, más el entrenamiento de básquet, es barato. Entiendo, porque un hermano de igual manera decía por su hija, decía, pero es que está carísimo. Pero la verdad es que uno también tiene que analizar lo que cuesta. Y ellos, yo era parte de esos guías de allí, sigo teniendo mucho cariño por las experiencias que tuve allí y pienso es bueno. O sea, en ese caso es quizás menos contenido cristiano, o sea, directamente porque es un poco más básquetbol. Sí hay enseñanza bíblica, pero es bueno que nos relacionemos entre jóvenes, que tengamos espacios sanos, eso es bueno. Que en lugar de estar yéndome de paseo a la playa, que esté yendo mi hijo a un campamento donde están jóvenes cristianos, donde los guías son cristianos y donde a veces van a escuchar palabra de Dios, sea una vez al día, 2 veces al día. Eso es bueno. Entonces debemos apreciar eso. Ahora, por ejemplo, justamente el campamento que tú estás mencionando, y perdone porque se me olvidó, ese viene con más apoyo, viene quizás, por ejemplo, a las personas, a los jóvenes, doy gracias a Dios por ellos, que no nos cuesta, pero ese gasta mucho más que este otro que mencioné. Incluso esa misma organización básicamente están apoyando a nosotros para hacerlo en la costa, quizás con menos recursos, pero nos están apoyando. O sea, y por ejemplo, justamente tuvimos hace una semana pasada
una conversación con varios líderes de las iglesias y decían, ¡ay, qué bueno, que está barato el costo! Y decía, porque nosotros pedimos una colaboración de $5. Y decía, no, hermana, eso no es el costo, ese es el apoyo que le pedimos para que ustedes sientan que no es todo gratis, porque de ahí esto cuesta mucho más. O sea, y esto, vuelvo a insistir, yo lo promuevo porque es bueno. Eh, He estado en conferencias desde los 11 años, gracias a Dios, y muchos de los jóvenes que conocí allí, algunos son amigos, algunos de los que fueron líderes de ese tiempo ahora son mis amigos, son un poco mayores que mí, pero son mis amigos. O sea, esto nos crea unidad, nos crea hermandad. Muchas veces yo les digo y comparto con los guías, digo, recuerden que no todo lo que ustedes van a enseñar se van a recordar, pero sí se van a crecer, es la hermandad. Saber que pueden contar con usted, saber que hay un hermano que le interesa lo que yo hago, aunque esté lejos. O incluso, y hemos algo hablado de eso, ¿verdad? Mi esposa la conocí en una convivencia de jóvenes en otra iglesia. Eh, y es así como nos relacionamos. O sea, todo eso puede parecer como que ese fue mi propósito, pero para nada. Pero todo eso incluso es una bendición. Hasta eso puede ser parte de la bendición de Dios al ser parte de mi tierra y mi parentela, ¿no? Y hablando espiritualmente, que somos de la misma familia de Dios. Entonces, o sea, este tipo de organizaciones, cosas que se crean, obviamente muchas personas quizás dicen estos no son bíblicos, pero eso es parte de la hermandad, parte de la comunión, que es necesario desarrollar, que es necesario hacerlo, vivirlo, porque son tiempos que uno sale lejos de casa, lejos del ambiente quizás a veces que puede ser, no digo de casa, pero quizás vecindad, quizás trabajo que es un poco tóxico y viene a, a- a respirar no solo aire puro físico, pero sino también aire de espiritualidad. Entonces, sí hay que pensar en eso, invertir, porque eso me va a ayudar a mí mismo. Y yo digo, gracias a Dios que tuve la oportunidad de que sea muy barato en mis tiempos, pero eso me ayudó mucho a hacer lo que soy ahora. Entonces, si ustedes pueden invertir, no duden, porque eso va a ayudarles también. Gracias, Chris. Y si pueden invertir, pues hermanos, no duden. Si pueden apoyar la realización de y un seminario, sea aquí en la sierra, en la costa, apoyemos. Si tal vez no es económicamente, alguna vez una persona me decía, listo, Diego, yo tal vez económico no puedo apoyar, pero cuando hagas un seminario yo te voy a ofrecer unas botellas de agua para todos los hermanos que vayan. Y hay formas de apoyar cuando uno quiere realmente hacerlo. Así que bienvenido sea todos esos apoyos para todos aquellos proyectos que están buscando el crecimiento de la obra de nuestro Señor aquí en el Ecuador. Y si pueden hacerlo, mis hermanos, háganlo. Si tienen ese corazón desprendido, pues que el Señor les bendiga grandemente. Y hay una última pregunta para cerrar esto, que ya lo hemos dicho, ya se lo ha topado, pero no le vamos a dejar ahí escrita la pregunta, no mentira. Entonces, y ya lo dijo Cristian, cuando ha sido gratis para los ecuatorianos, ¿de dónde proviene el dinero? Pues para que todos conozcan, muchos de esos recursos pues provienen de iglesias, familias de los Estados Unidos. Son ellos, porque tú te digan, sí, el campamento tal va a ser gratuito, no te va a costar nada, y qué bendición que sea así, y qué bueno, pero ten en cuenta que el dinero para que eso se gestione, pues está viniendo de hermanos en la fe, de nuestros hermanos, pero de otro país, donde probablemente se pueda decir la economía es un poco mejor, no sé, pero oremos y agradezcamos a Dios por aquellas familias, aquellas iglesias que apoyan distintos tipos de proyectos, programas aquí en el Ecuador. Y no sé si ustedes, Chris, Jackson, quieran comentar algo con respecto a esto. Si no, vamos ya dando por terminado este stream. Jackson. Bueno, como diría, tú lo has dicho en esas palabras.
Eh, el trabajo de la obra del Señor es para su gloria y su honra. Y dice la Escritura que los obreros son dignos de su salario. Dice también la Escritura que no nos cansemos de hacer el bien, que nunca nos cansemos de hacer el bien, y que mejor inversión que invertir en el reino de Dios. La Escritura dice, hace tesoros arriba, donde no se corrompe nada. O sea, que todo nuestro trabajo en la tierra apunte a engrandecer el reino de Dios y a atesorar donde verdaderamente vale la pena tener tesoros, que es en el reino de los cielos. Gracias, Jackson. Chris. Y justamente cuando hablamos de que no está mal de que otros hermanos puedan colaborar, tenía una cita, ¿verdad?, acerca del apóstol Pablo refiriéndose a la iglesia de Filipos, acerca de que ellos eran los únicos que estaban apoyándole. Incluso cuando él estaba en la iglesia de Corinto, él decía que no quiere ser gravoso para ellos, pero era por un poco por el carácter de ellos, no porque él no tenga derecho, porque incluso le escribe, ¿no? ¿Acaso no tengo derecho? Entonces, es importante el reconocer de que esto no es algo nuevo, es algo que desde siempre ha estado. Incluso el Señor Jesucristo mandó a sus apóstoles, a sus discípulos, les dijo, vayan sin nada y van a recibir todo. O sea, van en el camino, no les va a faltar comida, no les va a faltar nada. Después, obviamente, dijo, ya cuando estaba ya por su muerte, la ascensión más bien, dijo, pues no, vayan, y ahora si lleven espadas, si lleven capa y si lleven la bolsa, ¿no? Pero es porque siempre hay una condición o una situación diferente, una situación distinta. En el caso del apóstol Pablo en Corinto, fue llevando su bolsa, su capa y estuvo listo para no pedirles nada, pero al mismo tiempo estaba recibiendo de otra iglesia. Y cuando estaba en la otra iglesia, en cambio, ellos igual siempre estuvieron dando. Y es importante el hecho de el sentir el deseo de dar. El Señor Jesucristo dijo, es más bien es dar que recibir. Eso es por el hecho de, y eso se sabe incluso, que uno se siente más gustoso, se siente más satisfecho cuando tiene para dar, porque no se siente como el necesitado, ¿no? Sino se siente como dichoso de que tiene algo para dar, ¿cierto? Entonces, y es importante, ¿no? Entonces, mis hermanos tengan o siéntanse gustosos de igual manera de cuando ustedes puedan dar, porque eso lo dice el Señor Jesucristo también, más bien es dar que recibir. Si ustedes pueden dar y van a bendecir a familias que lo necesitan, buenísimo. De igual manera, en el caso de hermanos, ministros que pueden pueden recibir su colaboración. Entonces, sientan el gusto de dar, no se sientan cohibidos. Cuando hablamos de que Jesucristo, nuestro Señor, nos dio libertad, nos vino a liberar, no es solo, o no nos vino a liberar del diezmo, que muchas veces es una de las predicaciones, nos vino a liberar para que demos sin obligación, más bien que demos por gusto, hablando en ese sentido. Nos vino a liberar de muchas esclavitudes y nos vino a dar la libertad para vivir en su gracia y disfrutar su gracia. Pero de esta manera también, incluso teniendo el ejemplo de los hermanos del primer siglo, la iglesia temprana, ellos vendían sus cosas para dar a los que necesitan. No estamos pidiendo eso, pero sí estamos diciendo que si ustedes pueden dar, háganlo. Yo sé que para el rico nunca es suficientemente rico. Y yo sé que se me está ahí alargando quizás. Tenía una empleadora, una jefa, que ella tenía, yo decía más o menos en mis cálculos, unos 3 millones entre activos y pasivos. Y ella cuando uno le decía, mi señora, pero el salario no está pagando completo, el uniforme nos está cobrando, necesitamos aumento de sueldo. Y ella decía, ¿yo de dónde? Es porque ella se sentía que no tenía dinero, pero la verdad es que tenía mucho dinero. Entonces, dejar de sentir o tener ese espíritu de
de necesidad, sino más bien ese espíritu de dar. Siéntanse eso, gustoso. Disfrutemos de eso también. Gracias, Chris, gracias, Jackson, por lo que han podido compartir con nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo, que nos verán. Sin lugar a dudas, el Señor pone y toca corazones de aquellos instrumentos que Él va a utilizar para que el recurso necesario para su obra llegue. Yo les agradezco infinitamente a ti, Chris, y a ti, Jackson, porque sin esperar alguna retribución, ustedes han apoyado a este proyecto. Les estoy inmensamente agradecidos por eso y pues seguiremos trabajando y que en la medida que Dios vaya bendiciendo, pues también Él permita que vayamos sustentando algunas necesidades económicas. Y pues vamos ya terminando con esto y lo único que quiero que va a aparecer en sus pantallas es algo que vamos y queremos organizar algunos seminarios, algunas clases magistrales aquí en Quito, que van a ser próximamente dictadas justamente por mi hermano Jackson, por Cristian, por mi persona, a las cuales les hacemos una invitación a todos ustedes y si pueden compartirlo con más hermanas y hermanos, cuando ya lancemos estos seminarios, pues nos ayudarían bastante que esa forma de poder llegar a través de las redes sociales es una gran bendición, realmente, al menos con estos materiales que se crean. Y pues de antemano está nuestro agradecimiento para que nos ayuden difundiendo lo que estamos compartiendo. De esta noche creo que ha sido una noche de abrirnos, de topar un tema, como les decía, un poco delicado. Espero que nada se nos malentienda. Jackson, Cristian y mi persona lo hemos dejado claro, ¿no? No es que estamos buscando, pidiendo, sin embargo, les estamos haciendo una invitación para que puedan apoyar todos aquellos proyectos que son de beneficio para la obra. Y si por ahí tienen algún hermano que está trabajando a tiempo parcial o quiere trabajar a tiempo completo y están en sus posibilidades de hacer ese apoyo, pues estamos convencidos los tres y todos aquellos que hemos estudiado la Biblia que eso será bendecido y el Señor retribuirá a cada uno conforme a cómo uno puede hacer y apoyar. Así que de antemano les agradezco por su presencia. Los últimos dos de streaming han sido un poquito largos. Gracias por mantenerse conectados, aquellos que lo están. Y si podemos compartir esto, pues que el Señor les siga bendiciendo. Algunas palabras que tú quieras compartir, Jackson, ya de cierre, y de igual luego, Chris. Bueno, Dios les continúe bendiciendo y colocando en su corazón el trabajar por el reino de Dios, bien sea con su trabajo o con sus aportes. Que el Señor bendice al dador alegre y que Él retribuye siempre con muchas bendiciones el propósito de nuestro corazón y que no necesitamos hacer nada para ganarnos el cielo, simplemente hacer las cosas porque ya el Señor nos ha entregado la vida eterna a través de su sacrificio. Que el Señor les bendiga ricamente en sus vidas y en sus ministerios y en sus iglesias. La bendición y la oportunidad de tener y hacer buenas obras, debemos ser gratos con eso y hacerlas cuando podamos. Si bien no es un requisito, porque ninguna de nuestras obras es suficientemente buena para dar o alcanzar la salvación, como dijo mi hermano Jackson, esa es gratuita, ya pagó el Señor Jesucristo ese precio, pero aprovechemos bien el tiempo y produzcamos buenas obras, demos buenos frutos, mostremos de qué estamos hechos. Siempre es un gusto para mí hablar con ustedes. Hablo de Diego y Jackson y obviamente para ustedes, mis hermanos, mis amigos que verán desde el otro lado de la pantalla. Hasta pronto, Dios nos bendiga. Gracias, Chris, gracias, Jackson. Y yo me quedo un ratito más con ustedes solo para extender pues una invitación a todos aquellos hermanos, hermanas que nos están viendo. Pues el domingo 30 de julio, si ustedes desean, podemos tener un tiempo de adoración a nuestro Señor en las instalaciones de la congregación de la Iglesia de Cristo en Quito Sur. Les recuerdo que esta está ubicada en las calles
en el sector de San Bartolo, en las calles Saraguro y Guamote, justo al frente de Banco de Alimentos de Quito. Somos una gran familia, este pedacito de familia se encuentra acá en el sur y les esperamos con los brazos abiertos para que podamos juntos, como familia, una vez más, pues alabar a nuestro Señor, recordar el sacrificio de Jesucristo y escuchar aquella palabra que el Señor ha preparado para nosotros a través de aquellos instrumentos. Una vez más, gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo jueves.